Bienvenido. Mira, me voy a saltar un segundo el guión y todo para acercarme aquí a decirte, yo no le conozco de nada, pero después de ver este vídeo... ¿Sube usted? ¿Bajo yo? Ay, bueno, sube ya, le tenía que dar paso al alcalde, pero ya sube. ¿O quieres ir aquí y viene al alcalde? ¿Quieres aquí conmigo? Al alcalde le voy a decir muchas más cosas. Pues quédate aquí conmigo porque... Ahorita estoy contando de ti porque eres femenino, pero si no Ven aquí, bienvenido, porque... para llegar casi mi maestro en la mina de las Pontes. Gracias a él, a su apoyo, a su sabiduría, hemos hecho de la mina de las Pontes en la mejor mina de Europa. La mejor mina de Europa. Bienvenido, ahora vas a tener el micro para decir todo lo que quieras, pero que yo te quería decir nada más una palabra, pero mira tu público, por favor, y es decirte, bienvenido, que con ese vídeo que he visto usted va a dejar aquí mucho como emprendedor, pero es que me he dado cuenta que va a dejar mucho más como persona, que si toda esta gente, sus amigos, su familia, sus trabajadores, hablan así de usted, no quiero imaginarme el corazón que hay aquí dentro, ¿eh? Me gustan mucho a mis amigas, sino ¿qué no dirían de mí? Pues mejor no pregunto mucho. Bueno, voy a dar la palabra a nuestro alcalde, por favor, don Valentín González, que venga aquí y que sea él quien le haga este homenaje. ¡Un fuerte aplauso! Estoy nervioso, me he puesto nervioso. Este vídeo me he puesto nervioso y tenía muchas cosas que decirle, lo cual prácticamente les ha dicho todo ya el vídeo. Pero con todo y con eso también guardo algunas cosas para decirle a la juventud actual, que hay mucha aquí, que la vida no es como antes, no es como ahora, sino que hay que ser un tesón, trabajar, precio, calidad y servicio, se puede llegar donde yo he llegado. Y ha sido, he ganado mucho dinero, lo he invertido en Peña Porreira, gracias a Endesa, que me ha apoyado en todos los momentos. Tengo que deciros que yo nací con Endesa y me muero con Endesa. Porque yo, a los 16 años, empecé a trabajar de aprendiz en Endesa, hasta los 19 años. A los 19 años montamos una central térmica en Ponferrada, igual que esta de las Pontes. Vino una empresa extranjera, una empresa vasca, me llevó con él para San Sebastián, me fui para Francia. En Francia trabajé con una empresa muy buena de centrales térmicas y nucleares que se llama Fosterville. Y de Francia ya me vine para España, para el barco Valdeorras, monté un taller en el barco de Valdeorras. Y del barco Valdeorras me vine para San Ciprián. Y en San Ciprián he hecho de todo. De todo. Una discoteca, porque yo bailo muy bien, un restaurante, que dábamos 500 comidas, 160 camas, y eso era de hobby, eso era mi hobby, porque mi trabajo era Inespal, Alcoa, la Coiso y Alcoa, con mi buzo puesto, iba a la discoteca con el buzo puesto, bailaba con el buzo puesto, y estaba muy orgulloso. Y hoy estoy muy guapín. Ya me he perdido. Estabas muy guapín. Y tuve la gran suerte de que de San Ciprián me vino a buscar a Usini a trabajar para las Pontes, a montar ruedas, con el buzo puesto, con este señor que salió a hablar ahí del solar que compré. Ya no me acuerdo. Para comprar ese solar que me ofreció, lo compré, monté un taller, vine a ver para ruedas y, señores, he terminado comprando la maquinaria de Endesa, que nadie se lo podía creer. Y una vez comprada la maquinaria de Endesa, a las órdenes de don Francisco Arechaga, como director de la mina, su sabiduría y mi tesón, hicimos lo que hemos hecho de Endesa. Posteriormente, como se agotaba la mina, Endesa, como es muy generosa y muy buena empresa, que es una pena que ya sea espagueti, es una pena que sea espagueti, porque nací con ella y me voy a morir con ella. Pues como se agotaba la mina, nos ha regalado una parcela en un polígono que se llama Peña Porreira. Nos regaló la parcela a 6 euros el metro cuadrado, pero nos dio una subvención a fondo perdido, señor.
españoles a fondo perdido una empresa que es Endesa para generar puestos de trabajo. Allí me fui, que la culpa de ir medio para allí la tuvo un señor que hay aquí, Paco Maceiras, que tenía una parcela y yo no quería parcelas porque yo tenía un taller en Sá que me era suficiente, pero me dice, bienvenido, tú que tienes tanta amistad en Endesa, que prácticamente eres hijo de Endesa, ¿cómo no te da una parcela en Peñaporreira? Yo me callé la boca. Al día siguiente me voy a ver a un señor de Endesa, Paco Rivas, que alguno lo conoce por aquí, con don Francisco Aréchaga, y me dan una parcela, que era una parcela que era el escaparate del polígono, que la tenían reservada para los americanos, pero como el niño Jesús, me la dieron. Y ahí monté la primera nave. Monté la primera nave. Empecé a generar puestos de trabajo, con tesón, todo con precio, calidad y servicio. La vida no es I más D más I. Tiene su porqué, pero sin tesón, sin calidad y servicio no hay I más D más I. Olvidaros, juventudes. El I más D más I aprenderlo, pero el precio y la calidad y servicio no lo olvidéis. Nunca hay que ser trabajador. O el niño Jesús. Total, que monté la primera nave. Generé en la primera nave 45 puestos de trabajo, más o menos. Todo bien, todo de maravilla. Me voy y me dan otra parcela más. Le pido todo lo que pedía, me lo concedían, pero me lo merecía, caray, me lo merecía. Le pido otra parcela más, me la regalan. Monto una nave más, genero puestos de trabajo. Necesitaba otra nave más. Vino el amigo Touriño, el señor Touriño, presidente de la Junta, a inaugurármela. Y me dice, abuelín, cuando él vio las instalaciones, le gustó, hablaba con todo el personal, muy bien, iba hablando con la gente, preguntando, ¿qué tal? ¿Está contento? Usted, muy contento, es buen paisanín, bueno. Entonces, cuando vio que era buen paisanín, generaba puesto de trabajo, me dice, bueno, ¿y tú qué necesitas? Hombre, yo necesitaba dinero. Yo voy a necesitar dinero. Dice, bueno, pues mira, pero un poquito. Estaba el director del IGAPE, allí presente, con toda la jerarquía. Llama al director y me dice, bueno, aquí está el amigo Rodabé, aquí dice que necesita dinero y lo merece, hay que dárselo si lo tienes. Entonces ya llama a mi hija, me presenta a mi hija y me dice, toma, me dio una tarjeta y me dice, mañana te llamo. Me llamó, me dice, quiero verte en San Cayetano hoy a las 10 de la mañana. Allá voy con mi hija y me dice, ¿cuánto quieres? Yo sé lo que quiero. $1,500,000 y me da $1,500,000 de euros. Sí, pero me compro una máquina que me costó $3,500,000 de euros. $3,500,000 de euros, más la instalación. Hago la nave y me llega la máquina al año siguiente y la tengo parada 3 años, que vino la crisis. Con todo y con esto, yo tenía al mejor alcalde de Las Pontes y de España, que me apoyaba un montón, porque si es un hombre que mira por el pueblo, no hay otro como este, ¿eh? Solamente le tengo que reprochar una cosa, que se la voy a recordar ahora públicamente delante del presidente de Las Pontes. Y espero que lo tengan en consideración y espero que lo llegue a realizar. En Las Pontes, España tiene necesidad de profesionales como la copa de un pino. ¿Que hay paro? Mentira. Hay paro que los que no saben trabajar, ni quieren. Profesionales no hay ninguno. Si quieres un profesional, tienes que ir a buscarlo con Ferrada, mínimo, o Asturias. En Galicia no hay ninguno. Y yo aquí al caballero, a don Valentín, estoy cansado de proponerle que aquí, en Las Pontes, tiene la mejor oportunidad de tener la mejor juventud preparada de España. Que hay un pueblo que tiene la mejor personal preparado que se llama Gijón. Pues nosotros competiríamos con Gijón, porque tiene al grupo Megace,
que está deseando preparar a la juventud, a FP, pero el FP se lo doy yo. Al final, cuando sea un profesional, y siempre, ahí tienes una FP, no los que vienen de Ferrol y de La Coruña, que no tienen ni puta idea, vienen ciegos, que vienen a mi taller y no saben más que meter la mano en el bolsillo. Cabrón, casi no se aprende. Arrímate al oficial que te enseñe. Así es como se aprende. Él pagaría la teoría, un buen profesor por la tarde, y los chavalines tendrían un buen profesor por la mañana al lado de la máquina. Y en 3 años, yo le prometo que en 3 años sacamos una media de 6 profesionales anuales. Una media. Y te coronabas. Y tienes uno que te lo está ofreciendo, que estoy luchando contigo hace muchos años. Olvídate de sindicatos y una puñeta. Los sindicatos lo hacemos de nosotros directamente, que tienes aquí el mejor taller de España y el mejor viejo para aprenderlos, que yo nací para trabajar y nací para enseñar a trabajar. Porque el que no vale, a los 3 meses lo mando para casa, no facilitan el culo y para casa. Te lo digo de corazón, Valentín. Mientras yo viva, espero vivir unos cuantos años, me tienes en Peña Porreira para enseñar a la juventud de Puentes, que hay mucha y con ganas de trabajar. Padres, niños, jóvenes, tenéis Peña Porreira, el grupo Acebrón, para enseñar a ser los mejores torneros de Galicia. Y nada más, os digo, a los jóvenes, a la generación actual, no va a ser la generación mía la que he visto ahora, la actual, pero más o menos pensar que para aprender hay que trabajar y ser serios y querer. No decirle, papá, dame 100 euros que me voy de fiesta, gánalos. No os digo más, pues no me enfadáis. Muchas gracias al concejo, a todos los asistentes que han venido y he quedado perplejo con lo que mis hijos me han hecho. No sé si me lo merezco o no me lo merezco, pero cielos. Me he hecho llorar. Francisco, quisiera hacer una foto con usted. Don Francisco, quisiera que subiera y hacer una foto conmigo, por favor. Es la persona que me ha hecho triunfar en la mina. Un trabajo que no tenía ni puñetera idea cómo se hacía. Y he terminado siendo uno de los mejores, porque él era el mejor. Entonces, evidentemente, todo se contagia.